Hola a todos, me llamo Carlos Mamper, soy chef pastelero y en esta demostración para todos vosotros voy a elaborar dos travel cakes. Uno de chocolate que va a ser vegano y sin gluten y otro que va a ser relleno una vez cocido el cake. La técnica de los dos cakes es diferente y sobre todo en el cake que voy a rellenar directamente después de cocer, veréis que la elaboración es muy fácil y muy eficaz. Es un tipo de fabricación que yo utilizo en todos mis tipos de cake. Espero que lo disfrutéis y que os guste a todos. Bueno, vamos a preparar seguidamente la primera elaboración del cake, que consta de tres partes. Un interior, vamos a hacer un interior, una ganache que es estable al horno. Vamos a hacer la parte del bizcocho y la parte del aclavado, que es un glaseado de chocolate. Entonces, la primera elaboración, muy simple. Agua. Un poco de goma gelan, que es un gelificante que es estable al horno. Vamos a dejar que se hidrate un poco mientras fundimos nuestro chocolate Ecuador Pedú 70%. Mientras fundimos nuestro chocolate, vamos a empezar a calentar la mezcla de la goma gelan con el agua. En este caso no pongo nata ni leche, lo que quiero es puro sabor chocolate, ¿vale? Es un cake full chocolate, muy potente en chocolate, por eso no utilizo ni leche ni nata, sino simplemente agua. Así el sabor cacao, chocolate es directo. Recién hervido el líquido durante unos 30 segundos, lo vamos a emulsionar con el chocolate y haremos una ganache un poco compacta, porque evidentemente queremos que no trabaje al horno, ¿eh? Esto nos va a ayudar la poca cantidad de líquido que tiene y la goma gelan, que es estable al horno. Vamos a dosificar esta ganache dentro de un molde de silicona en este caso y lo vamos a congelar para una vez congelado, insertarlo directamente dentro del bizcocho antes de cocer. Bueno, ya se ve que el líquido empieza a espesar un poco, todavía ni ha hervido, pero ya está empezando a espesar, ¿eh? Vale, es importante que lo dejéis hervir unos 30 segundos para que la goma gelan actúe bien. Veis que la goma gelan se funde perfectamente, no hace grumos ni nada, se disuelve muy bien. Está empezando a hervir, dejamos hervir, ya digo, unos 30 segundos y emulsionamos con el chocolate fundido o semifundido. Una cosa importante, si hierve demasiado vamos a perder humedad y la ganache se nos va a quedar cortada, pero no pasa nada, podéis añadir un poquito más de agua al final, unas gotas de agua hasta que la ganache emulsione, pero sin pasarse con el agua, ¿eh? Bueno, ya ha hervido durante unos 20-30 segundos, vamos a buscar nuestro chocolate que tenemos al microondas y empezaremos a hacer la ganache gelificada, ¿eh? Tenemos que estar un poco preparados porque cuando tenemos la ganache rápidamente la vamos a dosificar en un molde de silicona. En este caso he cogido unas esferas, o sea, vamos a hacer como unas trufas que luego vamos a congelar y vamos a desmoldear cuando estén congeladas, evidentemente. Para ello necesitamos pues esto, el molde, una manga para llenar. Tenemos nuestro chocolate semifundido. Vamos a hacer como una ganache tradicional, ¿eh? Primeramente va a ser con agua y gelificante. Añadiremos primero una tercera parte de este líquido gelificado al chocolate. Dejaremos que la ganache se corte. Esto es señal de que conseguimos una buena emulsión primero. Veis cómo se corta la ganache, queda muy fea, pero no os preocupéis, esto acaba emulsionando, ¿eh? Vale, importante que se corte bien. Esto es como una mayonesa, pero a marcha lenta.
¿Veis? La ganache está totalmente cortada. Añadimos la segunda parte de líquido, seguimos friccionando y emulsionando. Ya nuestra ganache empezará a emulsionar. Y cuando ha absorbido casi todo el líquido, añadimos el resto. Lo que os decía antes, falta un poquito de agua, veo que se corta un poquito, falta un poco de agua porque ha pedido agua en la ebullición. Esto depende un poco también del tamaño del cazo que lo hervís, y añadiremos nada, unas gotitas de agua simplemente hasta emulsionarla. Hay que ir bastante justo de agua, porque si no, evidentemente el agua en la cocción en la ganache dentro del horno herviría y se nos podría mover la ganache, ¿no? Y salir. Por eso siempre voy una cantidad muy justa. Habitualmente me falta un poco de agua para emulsionarla, pero esto es, bueno, esto es normal. Ahora ya tiene un poco la textura, sigue cortada, esto es normal, pero vamos a pasar el mixer para terminar de emulsionarla. No voy a añadir más agua, simplemente hasta emulsionar la ganache. Otro detalle importante es como el Gelane es un gelificante, digamos, que no es termorreversible, sí que es termostable. Si la ganache la dejáis enfriar y no la defecáis rápidamente, no la podéis volver a calentar porque no va a hacer ningún efecto. Bueno, ya tenemos nuestra ganache mucho más ligada, pero compacta, no es una ganache líquida. O sea que no sea extraño que la ganache sea compacta, pues tiene que ser así, si no en el horno movería, como decía antes. Llenamos una manga pastelera. Bueno, tenemos nuestra ganache en la manga. Vamos a llenar nuestro molde con la ganache y lo pasaremos a congelar para luego desmoldear. De hecho, simplemente lo hago en un molde para que el corte en el cake, la ganache, o sea, las trufas estas, se vean perfectas, Pero se podía, veis, como es una ganache dura, se podría escudillar encima de una hoja de guitarra y congelar directamente, y no hace falta moldearla si no queréis,
formato de la ganache puede ser muy diferente, ¿eh? Podemos hacer, ya digo, como he hecho estas esferas, una barrita de esta ganache, hacer otro formato de molde. Bueno, tableteamos un poquito. Y pasaremos a congelar nuestra ganache. Ya tenemos nuestras bolas congeladas, las vamos a colocar para luego poderlas emplazar dentro del bizcocho de chocolate vegano y sin gluten. Mientras mantenemos esto en el congelador, vamos a fabricar nuestro bizcocho. Bueno, vamos con la preparación de nuestro bizcocho del Travel Cake. Para ello vamos a necesitar pulpa de plátano triturada, os aconsejo que sea un plátano un poco maduro para que tenga más sabor, harina de coco, harina de trealosa, harina de arroz porque es sin gluten, leche de avena, también porque es vegano, azúcar no refinado, un poco de ron, un poco de proteína de patata y un poco de proteína de soja, que es lo que va a hacer que el cake monte. Es que encima no lo voy a montar ni a batir ni nada, simplemente voy a mezclar, pero vais a ver cómo en el procesador mezclador toda esta mezcla monta. Y es muy fácil de hacer. Tiene tal vez algún ingrediente un poco tecnológico, pero recordad que estamos haciendo un cake vegano donde no hay huevos, necesito un poco de esponjosidad que me la aporta la proteína de soja y la proteína de patata. Estos dos ingredientes me aportan un poco la coagulación en el horno, como si fuera el huevo, ¿no? Y también la esponjosidad, como si fuera un batido, ¿eh? Entonces, muy fácil de elaborar. Ponemos la pulpa de plátano maduro. Añadimos la leche de avena o de avellanas o de almendras. La trealosa, el azúcar no refinado, la proteína de soja, la proteína de patata, un poquito de ron para que sea un poco más agradable, la harina de coco y la harina de arroz. Al ser dos tipos de harina que no tienen gluten, evidentemente, porque es gluten free, podemos trabajarlo todo junto sin la diferencia con una harina de trigo, donde el gluten nos haría conseguir una mezcla elástica y no agradable, ¿no? De esta manera podemos trabajar todo junto. Mientras montamos esta mezcla en el procesador, vamos a fundir el chocolate. En este caso vamos a fundir el chocolate con un poco de aceite. En este caso, como es un travel cake vegano, usamos un aceite de maíz o de girasol, prefiero girasol o incluso de coco, y no mantequilla, evidentemente. Vamos a dejar que la mezcla del plátano, el ron, las harinas blanquee un poco, monte un poco. Ya se ve simplemente cuando mezcla, que la mezcla al mezclar la máquina va esponjando un poquito, ¿eh? Va esponjando porque tiene la proteína de soja que le ayuda a airear, también la proteína de patata, pero la proteína de patata es la que más ayuda a coagular el bizcocho en el horno. Vamos a verificar también que nuestro chocolate con el aceite esté fundido y bien caliente. Mezclamos el chocolate con el aceite. Todavía queda algún trocito de chocolate por fundir. Vamos a terminar de fundir y muy importante que la mezcla esté caliente, al máximo de caliente que podamos sin quemar el chocolate. Vamos a tener una mezcla que va a estar a unos 55 grados.
Bueno, tenemos ya totalmente integrado el aceite dentro del chocolate fundido. Tenemos nuestra mezcla del plátano con el azúcar y el resto de ingredientes que ya ha empezado a blanquear y a esponjar un poquito. Vamos a mezclar el resto de ingredientes entre sí. Es decir, el impulsor, el cacao en polvo, la flor de sal y el polvo de almendra. Un detalle importante es no mezclar el polvo de almendra o la harina de almendra en el batido, porque lo que haremos es, al triturar con la fricción, dar calor y hacer que la almendra desprenda su aceite y tener un cake con una textura elástica que no desarrollaría y nos quedaría gomoso, ¿eh? Bueno, tenemos ya nuestra mezcla a punto. Vamos a sacar del procesador todo el batido. Se nota que está un poquito más ligero, está un poco esponjoso, por el efecto de las dos proteínas. Y ya digo, y es un cake de chocolate, no es un cake de plátano y chocolate, porque el plátano aquí no lo estoy buscando como sabor, sino que me hace varios efectos. El plátano me mantiene la ternura y la humedad, porque tiene mucha fibra. Esta fibra también me hace mantener el cake estable. Y me ayuda a hacer un poco el efecto también del huevo, ¿no? Juntamente con las proteínas. Añadimos al batido la mezcla de los sólidos, el cacao, el impulsor, la flor de sal y la harina de almendras. Mezclamos suavemente esta mezcla. Y antes de terminar totalmente la mezcla, añadiremos el chocolate con el aceite caliente. Caliente quiere decir entre 50 y 55 grados, ¿eh? Es importante que esté líquida, evidentemente, pero caliente, ¿eh? No lo dejéis que esté líquido, pero frío, porque se va a bloquear al mezclar con el resto de ingredientes, porque normalmente tendremos la pulpa de plátano un poco fría, ¿eh? Y otra cosa muy interesante de esta elaboración es que tiene muy buena conservación porque apenas tiene agua, tiene un poco de agua del plátano, pero el plátano, la fibra, hace que esta elaboración se mantenga tierna durante varios días, ¿eh?
Bueno, ya tenemos la mezcla del cake hecha. Vamos a dosificarlo en un molde y cocer en un sistema un poco peculiar. Bueno, seguidamente, una vez hecha nuestra mezcla del bizcocho en nuestro interior de las trufas que tenemos en el congelador, vamos a proceder a moldear el bizcocho dentro de los moldes. Usaremos este tipo de molde. Yo no uso moldes con base para los cakes, uso aros. Untamos con un poco de desmoldeante, evidentemente sin mantequilla y sin harina, porque es sin gluten y es vegano. Vale, hay que acordarse de estas cosas porque haces un cake vegano, untas el molde con mantequilla, le pones harina y todo el invento se va a la mar. ¿Vale? Pues moldeante. Lo ponemos encima de esta cajita mágica para cocer. ¿Por qué? Porque quiero que el cake me quede igualmente que el molde, es decir, plano, con el mismo formato. De esta manera me quedan perfectos para acabar y encajan perfectamente en mi packaging. Vale, para eso tengo que tener, me va muy bien la cajita. Si no tengo esta cajita, podéis hacerlo en dos chapas, una encima de la otra, siempre poniendo un silpat o un teflón. Yo en este caso uso teflón, y pesar el cake. Entonces lo que vamos a hacer es poner la cajita con los moldes encima de una balanza, y en cada molde vamos a poner 200 gramos de masa de cake. Cogemos una manga, llenamos con el bizcocho que hemos elaborado anteriormente. Dosificaremos primeramente 100 gramos en cada parte, pondremos las trufas y encima 100 gramos más, para que de esta manera nos queden en el centro del cake. Recuerdo, 100 gramos. Vamos a buscar nuestras trufitas. Y vamos a insertar nuestras trufas en el centro del bizcocho. Cubriremos con 100 gramos más de masa de cake en cada uno. Y cerraremos nuestra cajita mágica de cocción. No os preocupéis si el cake no llega a los bordes del molde, porque con el calor de horno y la presión de la lata encima se extiende y queda perfecto, el mismo tamaño del molde. Entonces primero, para que sea más fácil cerrar, pongo el teflón y cierro la cajita. Vale, recuerdo que si no tenéis cajita, una placa va debajo con un silpat, una placa encima también con un silpat.
¿De acuerdo? Y esto lo vamos a cocer a 180 grados durante 20 minutos en el horno. Es importante llegar a controlar esta temperatura y en cada horno no es igual. Porque no vemos la cocción, no vemos si está cocido. Evidentemente podemos abrirlo, ¿no? Pero si está crudo, al abrirlo podríamos desmontarlo un poco. Yo tengo muy calculado ya la cocción y ya digo, en este tipo de molde o con entre dos placas, 20 minutos a 180, este peso de masa es suficiente. Así que nos vamos al horno. Han pasado ya 20 minutos, vamos a ver que nuestros cakes estén cocidos. Cuidado de no quemarse. Está caliente. Quitamos con cuidado el teflón de no quemarse también. Y tocamos nuestros cakes, ya están cocidos. Vamos a desmoldearlos y a congelar. Con mucho cuidado porque ahora están muy tiernos. Nos colocamos sobre una placa y los ponemos a congelar antes de terminarlos. Tenemos nuestro cake congelando para que esté bien frío para luego poderlo bañar con el bañado de chocolate. En este caso necesitamos chocolate Ecuador Perú del 70% y aceite de girasol o aceite de coco. Vamos a fundir conjuntamente el chocolate con el aceite. Un detalle, siempre está bien fundirlo conjuntamente porque de esta manera es muy complicado que el chocolate se queme, y funde mucho más rápido. Tenemos ya nuestro chocolate fundido con el aceite de girasol. Nuestros cakes que tenemos congelando, que ya estarán congelados. Integramos bien el aceite en el chocolate para que no nos haga aguas una vez bañado el cake, aunque en este caso no sería muy importante porque luego vamos a cubrirlo de cacao, pero vamos a hacer las cosas bien. Bueno, una vez bien integrado el aceite en el chocolate, pondremos un molde donde vamos a sumergir los cakes, donde tienen que quedar bañaditos por chocolate. Vamos a buscar nuestros cakes al congelador. Tenemos el chocolate, tenemos los cakes congelados. Cogemos 2 brochetas para cada cake. Las claváis en este sentido, no así, sino así de lado, para que el cake no se caiga dentro del baño. Y lo sumergimos en el baño de chocolate. Dejamos escurrir un poco. Limpiamos las bases en el mismo molde y luego encima de un papel primero uno y seguidamente el otro cake. Recordar, no así como si matáramos un toro, sino por los lados.
Limpiamos la base encima del papel. Como el cake está congelado, veis que el chocolate ya enfría rápidamente. Y seguidamente vamos a, antes de quitar las brochetas, vamos a pasarlo por cacao. Cogemos una bandejita llena de cacao, colocamos el cake y lo vamos a cubrir de cacao. Antes de quitar el cacao sobrante vamos a dejar que coja bien y procedemos con el siguiente. La intención es obtener un cake de chocolate visualmente muy chocolatero, ¿no? Sacamos del cacao, dejamos un poquito que el cacao y el chocolate se adhieran bien y luego vamos a quitar el sobrante. Ya tenemos nuestros cakes reposados con el cacao y el chocolate. Vamos a quitar el sobrante de cacao. Vamos a ayudarnos con un pincel. Colocamos ahora, una vez quitado el cacao del cake, sobre la bandeja y podemos proceder a quitar las brochetas. Damos unos giros a las brochetas para poder quitarlas perfectamente. Y vamos a terminar de decorar con unos motivos de chocolate y poca cosa más. Lo que queremos es que se vea un cake muy chocolatero, ¿no? Por un lado, para tapar los agujeros, para que no se vean, con un poco de ganache pondremos un logo y un poco de papel de oro. En el otro lado de ganache pondremos un poco de papel de oro para resaltar y darle la categoría al chocolate.
Y terminamos simplemente con una decoración clavándola en el chocolate. En este caso simplemente voy a usar unas hojitas de chocolate. Pues así terminaremos nuestro cake de cacao, vegano y sin gluten. Espero que os haya gustado y que muchas de las cosas y tips que he explicado os sirvan para esta elaboración y muchas más. Vamos a hacer ahora nuestro siguiente travel cake, que consta de un bizcocho de nueces de pecan caramelizadas, plátano, un poquito de ron, especies. Seguidamente lo vamos a rellenar de un gelificado de fruta de la pasión. Lo vamos a cubrir con un chocolate de coco, con una chandulla de coco prácticamente, y rebozar con coco seco tostado. Vamos a empezar nuestra primera elaboración, que va a ser preparar el bizcocho o masa de cake. Para fabricar los cakes utilizo el sistema que vengo empleando desde hace muchos años, que para mí es muy eficaz, como habéis visto en el cake vegano. Es el procesador. Esto me permite mucha velocidad y una buena mezcla. Procedo totalmente al revés de lo que es tradicional, ¿no? Tradicionalmente mezclaríamos mantequilla, azúcar, los huevos poco a poco y al final los sólidos. Yo lo hago todo al revés. O sea, mezclo los sólidos. En este caso la harina. Primeramente pongo la harina. Pongo el almidón de maíz. Añado el azúcar glass. Añado el baking powder o impulsor. Añado la sal. Y el último sólido serían las especias. En este caso es nuez moscada. Queda también muy bien si metáis 4 especies o otro tipo de especies. Vamos a meter también un poquito de vainilla, pero en este caso, como es una masa líquida y necesito perfumar muy rápidamente, lo que voy a usar es un extracto de vainilla natural que voy a mezclar juntamente con todos los líquidos. Vamos a mezclar primeramente todos los sólidos juntos. Una vez mezclados los sólidos, vamos a añadir todos los líquidos de una vez. Es decir, vamos a añadir el huevo, vamos a añadir la pulpa de plátano, añadimos la miel, el extracto de vainilla,
un poquito de ron y mezclamos toda la masa. Una vez mezclado todos los ingredientes, vamos a fundir el aceite de coco, la grasa de coco, y se la añadiremos a la mezcla caliente. Ya tenemos nuestro aceite de coco fundido y caliente, vamos a añadirlo a nuestra masa de cake. Proseguimos. Una vez mezclado la grasa en toda la mezcla, paramos de trabajar con la procesadora y sacamos nuestra masa de cake a un bol. Terminamos de mezclar un poquito a mano. Y mientras dejamos reposar la masa, vamos a picar el plátano secado y las nueces caramelizadas de pecan. Picamos las nueces de pecan. Tener en cuenta que hay que picarlas un poquito pequeñitas porque tenemos que pasar la nuez por la manga al dosificar el cake. Antes de añadir totalmente las nueces a la masa de cake, verificaremos que no haya ningún trozo grande que luego nos pueda dar problemas al dosificar el cake en el molde. Añadimos los trozos pequeñitos a la masa de cake. Y seguimos troceando el resto.
Procedemos de la misma forma, sacamos los trozos más grandes que terminamos de cortar seguidamente, introducimos los trozos pequeñitos a la masa de cake. Añadimos ya los trocitos y pasamos a cortar el plátano secado, ¿vale? Este es un plátano secado al sol. ¿Vale? Aquí no podríamos poner plátano fresco porque se nos estropearía demasiado rápido el cake, ¿eh? Y hacemos lo mismo, unos trocitos, unos cubitos pequeñitos de 4 o 5 milímetros de diámetro. La intensidad de este plátano secado al sol es muy fuerte, tiene un sabor a plátano maduro muy intensa, porque no contiene agua, es como el plátano realmente muy concentrado, ¿eh? Pero es muy agradable encontrar este sabor a plátano natural dentro del cake. Cuando mordemos todo el bizcocho, aunque lleva plátano, esto refuerza la intensidad del sabor del plátano. Añadimos el plátano picadito a la masa de cake. Y seguimos con el otro trozo de plátano. Pues ya añadimos todo el plátano a la masa de cake, mezclamos toda la mezcla y en este caso, como no tenemos tantas horas para dejar en reposo, vamos a rellenar los moldes y vamos a cocer el cake directamente. Pero os aconsejo que llenéis los moldes, o lo dejéis tal cual, lo guardáis una noche en el frigorífico y al día siguiente lo cozáis. ¿Por qué? Porque se hidratan todos los sólidos, se funden los azúcares y el cake es mucho más jugoso, desarrolla mejor y tiene mucho más sabor. Bueno, pues ya tenemos nuestro cake. Seguidamente vamos a preparar nuestros moldes donde vamos a cocer el cake. Este molde es un poco especial porque tiene un cilindro en el centro, el cual va a hacer que el cake, una vez cocido, quede vacío y podamos rellenar con cualquier relleno. En este caso va a ser un gelificado de fruta de la pasión. Para empezar a preparar el molde, vamos a desmontarlo. En este caso yo prefiero usar un teflón para poner en el molde, para que se pegue, no se nos mueve a llenar. Pondremos simplemente un poco de aceite, o en este caso voy a poner un poco de desmoldeante, que es un poco más práctico. Adherimos el papel teflón al molde
colocamos el molde dentro de los laterales, o los laterales en el molde. Y en los laterales, con un Teflón, pondremos un poco de desmoldeante. En el cilindro que va en el centro del molde, poner siempre un poco de desmoldeante. O un poco de mantequilla con harina, en este caso no es un cake vegano. No tiene importancia si al ponerlo, si untáis con harina y mantequilla se lleva un poco de la harina, no pasa nada, pero siempre es más seguridad para sacar el cilindro. ¿Okay? Tenemos el molde preparado, preparamos el siguiente. Un poco de desmoldeante en los laterales, más desmoldeante en la cilíndrico, en la barra cilíndrica central. Lo introducimos y lo mismo que hago con todos los cakes, o casi todos, es pesarlo, para que siempre salgan iguales. Entonces, en este caso, en este molde, peso 400 gramos de masa de cake. Colocamos 400 gramos de masa de cake dentro del molde, siempre llenando primero un poquito los laterales. Y acordaos de terminar de llenar hasta 400 gramos en este molde. Y ahora muchos preguntaréis, ¿cuál es la medida del molde? Lo vais a tener apuntado en las recetas. Ok. Una vez llenos los moldes, vamos a ir al horno. En este caso, este molde con este peso de cake va a cocer a 180 grados 34 minutos. Tenemos nuestros cakes ya fuera del horno que han estado, como decía antes, a 180 grados unos 35 minutos. Vamos a proceder ahora a preparar un jarabe de fruta de la pasión con vainilla para invivarlos un poco. Para ello simplemente necesitamos un jarabe TPT, o sea, un jarabe a partes iguales de azúcar que de agua, un poco de puré de fruta de la pasión, media vaina de vainilla, y al final, una vez haya hervido esto, añadiremos el ron.
Ya hierve nuestro jarabe de fruta de la pasión, vainilla y ron. Lo quitamos del fuego y añadiremos el ron. El ron se lo añado en caliente, a lo contrario de que muchos piensan que al evaporar el alcohol perdemos mucho aroma, es al contrario. Lo que se evapora es el etanol, pero el aroma se queda mucho pegado más al calor. Y veréis que al paso del tiempo, este aroma, el perfume de ron, queda muy adherido al jarabe. En cambio, si esperáis que el jarabe esté frío y añadís el ron, el aroma se va perdiendo día a día y llega un día que no tiene sabor. En cambio, de esta manera, en caliente, el aroma queda agarrado al jarabe. Vamos a buscar nuestros cakes que ya están fríos y desmoldeados y vamos a bañarlos un poco con el jarabe de pasión vainilla. Ya tenemos nuestros cakes desmoldeados. Vamos a bañar ahora con el jarabe. Eso es siempre interesante hacerlo porque la parte que seca más del cake, en este caso de cualquier bizcocho, es la que toca más al aire, ¿no? La que cuece bueno el molde. Entonces de esta manera siempre conseguimos que toda la capa externa sea también tan tierna como la interior. También os recomiendo, si la cantidad a elaborar es muy grande, una vez cocidos y moldeados los cakes, congelarlos y con el jarabe caliente sumergirlos dentro del jarabe. Es mucho más rápido y menos peligroso de que puedan romper. Una vez tenemos los cakes bañados, lo que vamos a hacer es cubrir una de las bases con plástico film. Una parte de donde tenemos el orificio, cubrimos con plástico film, porque luego al poner nuestro interior de fruta de la pasión no se nos vaya, ¿eh? Pero antes de verter el interior, para que vaya todo muy rápido, no se pierda nada, vamos a congelar nuestros cakes y luego verteremos rápidamente el gelificado de pasión. Ya tenemos nuestro cake congelando, el cual hemos bañado con el jarabe de ron, vainilla y pasión. Vamos a preparar el gelificado que va en el interior, ¿vale? Un gelificado que da un poco cremoso. Para ello necesitamos el puré de fruta de la pasión, un poco de pectina y un poco de azúcar, cual mezclaremos juntos. En este caso usamos una pectina LM tipo low sugar, para que no tengamos un gelificado demasiado dulce. Me interesa que la pectina funcione con poco azúcar, por eso usamos este tipo de pectina, y tendremos en el interior pues una fruta muy ácida, ¿eh? Mezclamos bien la pectina con el azúcar y lo añadimos al puré de pasión, que tiene que estar un poquito templado, ¿eh? Simplemente que pierda un poco el frío. Pero primero mezclamos azúcar y pectina. Ya veis que prácticamente azúcar no lleva, ¿eh? Si usáramos una pectina del tipo HM, necesitaríamos mucha más cantidad de azúcar. Lo bueno también de este tipo de pectinas LM, como estas, que son termorreversibles, es decir, si nos sobra gelificado de pasión, lo guardamos, mañana podemos volver a calentar y volver a dosificar, cosa que con las HM no es posible. Añadimos la pectina en forma de lluvia con el azúcar sobre el puré y lo dejaremos hervir. Vale, importante lo que comentaba, ¿no? No añadir la pectina con el azúcar al puré, ni demasiado frío ni demasiado caliente, porque no se disuelva. ¿Veis? El puré estaba templado, o sea, ni muy frío ni muy caliente, y ya se ha disuelto casi al momento. Si el puré estuviera muy frío por la propia humedad, hasta que no llega a fundirse
los granitos de pectina ya harían gel y no sé si terminarían de disolver, y si está muy caliente quedan como cocidos y no terminan de fundirse. Por eso es importante añadirlo a una temperatura ni fría ni caliente, entre 20 y 35 grados, o sea que tenemos un rango muy grande de temperatura para añadirlo, ¿eh? Y este tipo de pectinas actúan sin necesidad de añadir ni más ácido, ni calcio, ni nada, y con poco azúcar. Ya la propia acidez en este caso funciona y es suficiente. Arrancamos el hervor durante nada, 20 segundos. Recordar que tenemos nuestro cake congelando. De esta manera la gelificación será instantánea. Vamos a buscar nuestros cakes congelados. Los pondremos en vertical, con la parte del film debajo. Verteremos nuestro gelificado de fruta de la pasión dentro de un dosificador y vamos a llenar el interior. Como está congelado, va a gelificar muy rápido y de esta forma evitaremos que se pueda escurrir por el fondo del cake. Vertéis simplemente un poquito para sellar. Esto enfría rápido y terminamos de llenar. Pues ya rápidamente va a gelificar, luego podemos envolverlos totalmente con film y guardarlos en el congelador hasta el momento de acabarlos, o una vez gelificado ya los vamos a acabar. Tenemos nuestro cake ya enfriando otra vez para terminarlo. Para ello vamos a hacer un baño de coco y chocolate blanco. En este caso, primero que todo, vamos a fundir nuestro chocolate blanco al microondas, al cual luego añadiremos el aceite de coco. Seguidamente vamos a continuar con nuestro glaseado de coco. Hemos fundido el chocolate al microondas, vamos a añadir ahora el aceite de coco y con la propia temperatura del chocolate vamos a fundirlo. Si no funde totalmente, lo terminaremos de fundir al microondas. Una vez fundido, vamos a verificar que la temperatura del glaseado sea de 30 a 31 grados antes de glasear nuestros cakes. Por eso no fundo conjuntamente el aceite de coco con el chocolate, para no tener que esperar a enfriar, sino de esta manera voy fundiendo poco a poco la grasa de coco y rebajando la temperatura del chocolate, que evidentemente al estar fundido entre 40 a 45 grados. Ahora está a 30 grados, pero todavía tenemos trocitos de aceite o grasa de coco sin fundir. Daremos un golpe de microondas simplemente para terminar de fundir esta grasa sin calentar en exceso, así no tenemos que esperar. Seguimos fundiendo nuestra grasa de coco. De esta forma vamos a tener una cobertura con sabor a coco y chocolate blanco que se va a cortar perfectamente y que no se va a descascarellar al momento de cortar una rodaja de cake, ¿eh? Bueno, ya se va a terminar de fundir y casi va a quedar templada, ¿eh?
Ten en cuenta que la grasa de coco tiene un punto de fusión bastante más bajo que la manteca de cacao, ¿eh? Entonces tranquilamente se va fundiendo, no hay que desesperar. No, si queremos ir más deprisa, es calentar más, pero luego vamos a tener que esperar y al final iremos más lentos. Seguidamente vamos a quitar el plástico film de nuestros cakes, depositarlo sobre una reja para bañar el cake con la llandulla de coco, o este glaseado de coco. Pero al final quiero una llandulla de chocolate blanco con sabor a coco, el cual también vamos a rebozar para acabarlo con coco seco, rallado, tostado. Bueno, prácticamente tenemos ya la temperatura adecuada y simplemente nos queda fundir un poquito. Vamos a colocar nuestro glaseado de coco en una jarra para luego bañar los cakes. Colocamos los cakes sobre una reja, el glaseado en una jarra y vamos a buscar nuestros cakes al congelador, que acordaros, antes de bañar hay que quitar el plástico film. Quitamos el plástico film de nuestros cakes, ya tenemos el gelificado de pasión gelificado. Y vamos a bañar nuestro primer cake. Vamos a esperar que empiece a enfriar, que esto va a ser rápidamente, y tal cual está, vamos a rebozarlo con coco seco tostado. Por eso tampoco voy a hacer un baño muy grueso, porque si no sería también un poco dulce, ¿eh? Vamos a bañar nuestro segundo cake, recuperamos un poco del propio glaseado de coco.
Bueno, tenemos nuestros dos cakes glaseados y cubiertos de coco. Simplemente ahora vamos a acabar decorándolos con unos motivos de chocolate. Pues vamos a terminar nuestros cakes. Tenemos ya los cakes rebozados con el coco. Espolvorearemos con un poco de azúcar glass, no en exceso. Los vamos a colocar en un cartoncito y luego terminaremos decorando con unos motivos de chocolate. Con un disco de chocolate y la ganache sellaremos los laterales de nuestro cake. Para tapar también los agujeros usaremos la misma ganache, y para decorar colocaremos sobre la ganache otro disco de chocolate blanco. Sobre el puntito que nos queda de ganache colocaremos un sello de vuestra marca, desde acá hasta la mía. Y terminaremos con un poquito más de decoración de chocolate, en este caso chocolate un poquito coloreado amarillo, para seguir con el toque del color de la fruta de la pasión, ¿eh? Pues bueno, de esta forma quedan terminados nuestros travel cakes de coco y fruta de la pasión. Espero que os haya gustado los dos travel cakes. Ya digo, como habéis visto, son filosofías un poco diferentes unos de otros, pero quería mostrar las dos para que podáis realmente diferenciar los tipos de cake. Y creo que es un formato y un acabado que funciona muy bien, porque le damos un plus. Entonces, gracias a todos por la atención y espero que lo habéis pasado bien conmigo.